Aleluya. Con este calor me siento como en... Cuando la gente me pregunta cómo es el clima en Miami, yo digo, bueno, tenemos dos estaciones en Miami. En el invierno hace calor y en el verano hace más calor. Antes de ministrar la palabra, déjenme tomar 2 minutos para mencionar un poco de publicidad por un libro que realmente ha llegado justo para esta hora, justo para este encuentro. Hace algo más de 30 años conocí al autor, un precioso hermano en Cristo que ahora cuenta más de 70 años de edad, y pude estar con él en mayo pasado en su ciudad de residencia en Indianápolis, en Estados Unidos. Leí en el año 64 este libro en inglés y me impactó profundamente por su clarísima visión de Cristo y del eterno propósito de Dios en Cristo. Cuando estuvimos juntos en mayo, hablamos de la posibilidad de publicarlo en español y hemos estado trabajando hace unos cuantos meses, varias personas, para que pudiéramos tener el libro listo justo para este encuentro. Hace pocos días llegó la primera partida de Bogotá, donde se ha impreso. Se llama El propósito supremo. El autor es DeVern Fromke. Estoy seguro que cuando ustedes leen este libro van a encontrar un libro que le va a hacer el mismo impacto que ha hecho a mí. Está en venta hoy en 9 pesos y estoy seguro que va a ser una de las mejores inversiones que usted haya hecho jamás. Un libro que está lleno de gráficos, de 28 capítulos. Cada uno va edificando cada vez más este enfoque para ver que Cristo es el supremo propósito de Dios. Muy bien, vamos a hacer algo un poco diferente de lo que solemos hacer en estos encuentros. En vez de predicar, yo me voy a limitar a unos pocos comentarios y vamos a prestar atención a lo que la palabra de Dios dice sobre este gran lema nuestro. Está detrás de nosotros en la plataforma, está en la tapa de su himnario y programa, está en sus solaperos, y yo quisiera que todos repitamos juntos esta gran verdad de que Cristo es el todo en todos. Digamos todos juntos, Cristo el todo en todos. Otra vez, Cristo el todo en todos. La Biblia nos presenta con mucha claridad que todo el enfoque de Dios el Padre apunta a Cristo Jesús. Es Él el gran objetivo de Dios. Lo que Dios quiere finalmente es que todos los seres del universo vean a Cristo, que toda rodilla se doble ante Cristo, que toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Él va a reinar por los siglos de los siglos en gloria, y toda la gloria y todas las riquezas y todo el poder y toda la sabiduría son de Él y solo de Él. Pero extrañamente Dios eligió el camino del sufrimiento y dolor para engrandecer a Cristo Jesús. Esa es la parte que nos resulta difícil a todos los seres humanos. Comprender cómo es que Dios, el Padre, eligió el camino de la humillación para que Cristo llegara al punto más bajo del universo, ocupar el lugar más vil y llevar el pecado de todos nosotros y cargarse
con nuestra rebelión, para luego ser ensalzado sobre todo. A Él sea la gloria y el poder para siempre. Sencillamente vamos a observar ahora con unos cuantos textos del Antiguo como del Nuevo Testamento que todo está en Cristo. El Padre apunta a Cristo. El Espíritu Santo revela y ensalza a Cristo. Las Sagradas Escrituras revelan a Cristo. Y la iglesia no tiene otra riqueza que no sea Cristo. Nuestra única comisión es anunciar y dar a conocer el Evangelio de Cristo a todos y hacer discípulos de Cristo en todo el mundo. Una de las cosas que nos involucra en todo este maravilloso proceso de dar toda la gloria a Jesús es que Dios en su infinita sabiduría ha determinado revelar por medio de la iglesia las riquezas de su gloria en Cristo Jesús a través de nuestras vidas y a través de nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Prestemos atención entonces ahora a la lectura de estos maravillosos textos de la Biblia. La mayoría van a ser conocidos y el peligro nuestro es, por nuestra familiaridad, no prestar la debida atención a todo esto que Dios ha señalado en su palabra para que nuestros ojos sean puestos solo en Cristo. La modalidad que yo sugiero que sigamos en esta tarde es que todos dejen la Biblia en su falda o en el piso o donde les parezca más cómodo. Si quieren tener algún papel y lápiz para anotar los textos, yo les voy a dar las referencias. Pero quisiera que todos simplemente presten atención, escuchen con atención estas palabras de Dios. Primero voy a leer parte del Salmo 2. En esta parte habla el Hijo. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí vemos en este salmo el decreto que proclama que Cristo será el heredero de todas las naciones. Escuchemos ahora algunos textos que nos señalan a Cristo como el Redentor y nuestro Salvador. Primero de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros como nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Luego en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 leemos esta tremenda declaración. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos textos señalan el sacrificio de Cristo en expiación por nuestros pecados y nuestra rebelión, e indican también la satisfacción de Dios con esa obra de Cristo. Vamos ahora a considerar un pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 22, que señala a Cristo como el reconciliador. Versículos 13 al 22. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella
las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje nos señala que Jesucristo fue sacrificado en el Calvario para quitar las enemistades entre nosotros. Él acabó con todo escollo que separa un ser humano de otro, haciendo de todos los que aceptan su obra y se entregan a Él un solo pueblo. Ahora vamos a ver algunos textos que hablan de Cristo como el señalado, el apoderado de Dios y el que vino a revelar al Padre. Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22 dicen: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 4, 1 y 2 dicen: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Más tarde en el mismo capítulo, versículos 14 en adelante dicen: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Juan 1, versículos 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 5, a partir del versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 14, del versículo 6 en adelante. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego en Juan 15:26 Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Estos textos nos muestran la total identificación entre el Padre y el Hijo, la total satisfacción del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. También señala que el Espíritu Santo es el que ungió a Jesús para llevar a cabo todo el propósito del Padre y el que revela a Jesús a los que siguen a Cristo. Jesucristo revela perfectamente la persona de Dios. Y ahora vamos a ver algunos textos que señalan a Jesucristo como el que da vida, el vivificador. Juan 1:1-5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 10, a partir del versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es
que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Un texto más del mismo capítulo, el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Estos textos señalan que el que mora en nosotros es Cristo mismo. Él ha venido a vivir su vida en nosotros. Y ahora, unos textos que señalan a Cristo como la plenitud de la iglesia, o sea, de su pueblo. Romanos 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 15 en adelante del mismo capítulo. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 3, también de Efesios, a partir del versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y a partir del versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero algunos pasajes de Colosenses, donde Pablo parece llegar a la cumbre en su expresión de la gloria de Cristo. Colosenses 1, a partir del versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Colosenses 2, versículo 8 en adelante dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estos versículos hablan de por sí, no voy a tomar el tiempo para hacer un comentario. Finalmente, algunos textos que hablan de Cristo como el vencedor exaltado. Salmo 110, versículos 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 2, versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y un texto más, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es palabra de Dios. Mi Señor y yo tenemos 4 hijos, todos casados.